Estimados estudiantes, les entrego la más cordial bienvenida a una nueva cápsula de aprendizaje. En esta oportunidad, los invito a conocer el concepto de Primera Guerra Mundial y sus características. Vamos a verla. Respecto a la Primera Guerra Mundial, el día de hoy veremos la descripción del proceso, posteriormente veremos las causas del conflicto y las distinguiremos entre las causas que son mediatas y las causas inmediatas. Y finalmente terminaremos viendo las etapas de la guerra. Hablaremos de la guerra de movimientos, la guerra de posiciones y finalmente el desenlace de este conflicto planetario. La Primera Guerra Mundial, o también llamada Gran Guerra por la gente del periodo, ha sido uno de los conflictos más grandes de la historia de la humanidad. Ocurrió entre los años 1914 y 1918 y lamentablemente registra la cantidad de 10 millones de muertos durante este conflicto. Nunca antes habían participado tantos países en un conflicto y eso se debe a lo que vemos en la imagen adjunta. Estamos en las postrímeras de la época del imperialismo, donde países como Inglaterra, Alemania, Francia y otros países adicionalmente son dueños y han utilizado y ocupado todo el mundo. Dentro del proceso bélico es posible distinguir dos tipos de causas, mediatas e inmediatas, o también llamadas estructurales y detonantes. En el caso de las primeras se cuentan las siguientes causas mediatas: el imperialismo, la lucha por el territorio de las colonias, la formación de alianzas de países, la paz armada y finalmente las guerras balcánicas. En palabras muy sencillas y recordando los conceptos que hemos trabajado hasta el momento, el imperialismo, a partir de la Revolución Industrial, es el proceso en el cual los países europeos buscan expandir sus dominios fuera del continente y va a llevar a que estos países entren en un conflicto, ya que surgirán nuevos países como Alemania e Italia en la década de 1870 que van a buscar expandirse, pero lamentablemente África, Oceanía y Asia ya se encontrarán dominados por otros países como Inglaterra y Francia. Entonces este choque entre los países que ya estaban y los nuevos países va a provocar una tensión. Esta tensión finalmente se ve liberada en este elemento, la causa inmediata o detonante del conflicto. Consistió en el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría el 28 de junio de 1914. El príncipe, como vemos en la imagen, se encontraba en su carruaje y es asesinado a sangre fría por Gavrilo Princip, y esto va a provocar una serie de reacciones considerándose por muchos historiadores como el polvorín europeo. A partir de este hecho, Austria culpa a Serbia del asesinato y le declara la guerra el día 28 de julio de 1914. Recordemos que en esos momentos existían dos grandes alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. A partir del sistema de alianzas, Rusia y Francia deciden ayudar a Serbia y movilizan a su ejército el día 29 de julio. En vista de lo anterior, Alemania decide, haciendo uso del sistema de alianzas, ayudar a Austria y le declara la guerra a Rusia y a Francia el día 1 de agosto. Recordemos también que en la Triple Entente nos quedaba un ingrediente más, Inglaterra, quienes finalmente ingresan al conflicto decidiendo apoyar a Rusia y a Francia. De tal manera, como lo publican los diarios de la época, lo que pasó o inició como un conflicto entre dos naciones terminó a partir del sistema de alianza movilizando a todos los países europeos. Pero recordando el marco del imperialismo, termina movilizando a los países europeos y sus colonias repartidas en todo el mundo. Esta etapa inicia con un sentir de las tropas de júbilo, piensan que la guerra va a durar bastante poco y se movilizan tropas en dos frentes. Se mueven rápidamente hacia el área occidental y el área oriental europea. ¿El objetivo cuál es? Atacar fulminantemente para acabar rápidamente con la guerra. Así como vemos en el mapa, se desarrollarán estos dos frentes. Por el lado occidental, Alemania intenta atacar a Francia cruzando Bélgica aprovechando las características geográficas del territorio. Y por el lado oriental, Rusia intenta atacar a Alemania y Austria-Hungría. Guerra de posiciones, generada por un empate técnico entre los países beligerantes.
Esta guerra se va a expresar en la formación de trincheras a lo largo de cientos de kilómetros, donde se utiliza toda la artillería y nuevos inventos bélicos para neutralizar al oponente. En la imagen adjunta ustedes pueden ver el diagrama de una trinchera, donde la vida era bastante compleja, ya que debían soportar condiciones higiénicas bastante difíciles. Y también tenían que vivir bajo la tensión de la espera del momento exacto en el cual el otro tipo, el rival, que estaba en la otra trinchera, te podía atacar. Esta es la etapa más sangrienta de la guerra y se caracteriza fundamentalmente por el uso de gases tóxicos y nuevos inventos como las ametralladoras y el alambre de púas, el cual cobró una gran cantidad de víctimas en estos momentos. En esta etapa, y al igual que la etapa anterior, se desarrollarán nuevamente dos frentes, oriental y occidental. En el primer frente, hacia 1915, los alemanes inician la guerra química. En 1916 se inicia la guerra de desgaste, con la batalla de Verdun, en Francia, donde fallecieron cerca de 600.000 soldados en un año. Esta guerra de desgaste lo que busca es que los soldados aguanten la mayor cantidad de tiempo en las trincheras en espera del ataque enemigo. Paralelamente a eso, en el frente oriental, Rusia ha recibido un fuerte revés y ahora es Alemania la que avanza sobre el Imperio ruso. La Triple Alianza conquista la zona de los Balcanes. En 1917 se desarrolla el momento clave de la guerra. Este conflicto se decidirá por dos hechos. El primero, la entrada de Estados Unidos en el conflicto, y por otra parte, la revolución soviética en Rusia, que le obliga a retirarse del conflicto. Particularmente, el ingreso a Estados Unidos es debido al hundimiento de su barco, Lusitania, el cual transportaba pasajeros y mercadería entre Inglaterra y Estados Unidos, a manos de un submarino alemán. Y por otra parte, Estados Unidos ingresa debido al temor de una supuesta alianza que establecería Alemania con México, con el objetivo de recuperar California. A partir de este ingreso a Estados Unidos, en el año 1918, encontramos el desenlace de la guerra. Los norteamericanos se encuentran con una mayor vitalidad, con una mayor energía, mientras los países europeos ya se encuentran desgastados por el conflicto. En tal año, a 120 kilómetros de París, Alemania es derrotada por un ejército de origen franco-norteamericano. Posteriormente, Francia y Reino Unido logran el control del Oriente Medio, propiciando la rendición del Imperio Turco, país que se había incorporado a la Triple Alianza al iniciar el conflicto con el objetivo de enfrentarse a Rusia y a los otros países de la Triple Entente. El día 8 de agosto, las tropas de la Triple Entente, junto a Estados Unidos, capturan Bélgica y Alemania ya siente en el ambiente que está perdiendo. Este sentimiento va a producir que dentro de Alemania surjan manifestaciones en contra del Kaiser, Guillermo II, por lo cual este debe renunciar a su función y es depuesto por las revoluciones internas. Finalmente, el 11 de noviembre se firma un armisticio, un alto al fuego, poniendo fin a este conflicto planetario. En síntesis, hemos podido comprobar en la cápsula del día de hoy cómo la Primera Guerra Mundial ha sido un proceso que ha abarcado bastantes países y una gran cantidad de personas. Vimos cuáles fueron sus causas, mediatas e inmediatas, y también describimos cada una de las etapas de la guerra. Finalmente, no debemos olvidar la causa estructural del conflicto, el capitalismo y la revolución industrial que promovieron la búsqueda de territorios y el enfrentamiento posterior en la terrible Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, estudiantes, por la atención prestada a esta cápsula de aprendizaje. Recuerden que pueden revisar este video las veces que lo consideren necesario y también recuerden que pueden pausar este video para ver las imágenes y mapas con un mayor detalle. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.